4. La mañanera. Vamos ahí. Adelante. Saludos. Y luego de este lado. Todos. Presidente, buenos días. Me llamé el de Da México News y sin censura. Pues sí, primero le planteo lo de la semana pasada pendiente y después pregunta sobre el tema. La semana pasada nos hizo llegar la esposa de Israel Vallarta un audio que está dirigido a usted. En este audio, presidente, Israel Vallarta habla que está siendo actualmente torturado por el director del penal, el número 17 que está en Michoacán. No es el único, hay incluso varios reclusos que están en la misma situación. Ellos ya denunciaron esto el pasado 19 de noviembre, no han tenido ningún tipo de respuesta, se tuvieron que amparar para que la Fiscalía atendiera el caso porque la Fiscalía no ha atendido el caso y lamentablemente esta es una situación constante. Si bien esta política de erradicar la fabricación de delitos como una política de Estado se elimina desde la silla presidencial, todavía existe en la práctica con los directores de los penales, ministerios públicos, jueces, fiscalía y demás. Entonces, primero quiero ponerle este audio, que es el mensaje que le mandan a usted. Con respeto a todos los presentes, soy Israel Vallarta Cisneros. Luego de 15 años que no se puede celebrar, pero que ha bien evidenciado lo lenta y lejana que la justicia ha estado para mi familia y para mí. Años que se sobrecargan porque detrás de las alambradas y los barrotes las sombras se agrandan. Cansado y fastidiado además por un régimen penitenciario insano, degradante, abusivo, involucionador que hoy aún tiene apólogos dentro del Distrito Federal y en las prisiones del Estado, donde priva el encierro prolongado y la restricción de derechos humanos básicos que incluso hoy deberán escuchar y ver su conferencia, señor presidente. Porque hay funcionarios que todavía creen que las personas privadas de la libertad no tenemos derechos, como seguir conservando un pequeño televisor con radio en nuestras celdas, tampoco poder elegir lo que deseamos ver e informarnos, así como nuestro reloj de pulso. O Tomás Sotillo, que desde luego, hace de estos 15 años, preso por un montaje, que día con día siga viviendo una película de terror interminable, siendo objeto de caprichos de funcionarios corruptos que deciden cuándo debo de consumir mis alimentos a solo un metro de distancia de la taza de baño, e incluso, como lo han hecho, dejarme sin comer, o como acontece ahora, secuestrar el dinero destinado a mi tienda para que no acceda a ella, y así pelear un poco de hambre, el hambre que aquí impera por la poca comida que se nos sirve. Mirando a los divertidos, a esos funcionarios públicos, cómo transcurre el tiempo para mí. Señor presidente, usted habla mucho de corrupción. Le pido, voltee a estos lugares y observe a quienes los dirigen. Y no pierda la oportunidad de también transformar lo que como herencia dejó Fox y Calderón, mediante una reglamentación a modo que aún prevalece y la que les permite abusar y operar impunemente a los corruptos. Corruptos que tienen rostros, nombres y cargos, por lo que hago un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para que investiguen a esos servidores. Aún y con todo lo vivido, me mantengo en lucha inspirado además por aquellas víctimas que no ceden y por aquellos luchadores por los derechos humanos que, como mi familia y yo, fuimos objetivo del derecho penal, el enemigo de gobiernos conservadores y tiranos, que a su paso dejaron cientos de miles de víctimas, crimen y sangre. Finalmente le ruego, señor presidente, que no olvide a esas víctimas todas, y aquellos casos que incluso se usaron para golpear su imagen mediante maquinaciones y que hoy están ignorados porque juzgadores afines al sistema penal inquisitivo se prestaron a enterrarlos. No ceden su transformación a ese poder tampoco, pues mucho es el responsable del estado de cosas inconstitucionales en que se sumó el país por décadas. A ese tipo de jueces se les deben estos 15 años de ilegal encierro, pese a las violaciones probadas en el proceso. Ahora hay que esperar que con celeridad acuerdan pronto clasificar a aquellos periodistas que Raúl de Mola señaló para encubrir su responsable actuar en mi nombre. Gracias por su tiempo, por escuchar. Bueno, ese es el mensaje que le manda y la pregunta al respecto sería, pues, presidente, si bien usted ya erradicó eso, si bien tiene una nueva política en el sistema penitenciario, pues estas cosas siguen ocurriendo. ¿Cómo pedirle a los mexicanos un voto de confianza en estas instituciones que son las que más le deben
a los mexicanos, que más víctimas han generado, sobre todo cuando tenemos casos como Odebrecht, García Luna, Cienfuegos, Ayotzinapa, Ernestina Asensio. Estas prácticas se siguen manteniendo vigentes de tener en prisión a inocentes y de no encarcelar a los verdaderos responsables. ¿Qué pueden esperar los familiares de Israel Vallarta, de Pablo Solórzano, del caso Martí, que fue sentenciado a más de 400 años de prisión? Le revocaron la sentencia y sigue en prisión sin mayor prueba. ¿Qué pueden esperar los familiares de Brenda Quevedo, que ya habrían emitido alguna recomendación para dejarla en libertad y ella sigue en prisión? Los familiares de Jacobo Tagle, del caso Wallace, cuando pues mantienen ellos y se ha comprobado no solamente tortura, sino violaciones al debido proceso. Incluso una señora aquí en la entrada me decía que su hija está en la misma situación. Y vaya, la cantidad de víctimas es innumerable, personas que están siendo y que están en prisión con violaciones al debido proceso, que tienen encima fiscales, jueces, a los propios directores de los penales federales torturándolos, y que cada que uno viene y denuncia esto en este foro, corren el riesgo de ser incomunicados, presidente. Bueno, estamos procurando que se haga realidad la justicia en el país. No hay impunidad para nadie, no se solapa a ningún funcionario público, y en estos casos pues vamos a continuar facilitando a víctimas, a quienes injustamente están en las cárceles, para que sus procesos se apeguen a la verdad, a la ley, y que además haya justicia. Vamos a atender este asunto en especial. Se va a investigar lo de el director del penal, que ese es mi compromiso. Vamos a tener información esta misma semana. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que atienda este asunto, y todos, y no vamos a descansar, no vamos a desmayar. Estamos comprometidos con una transformación, con un cambio, con la justicia, y por eso estamos pidiendo el apoyo de toda la gente. Todo el que denuncia ayuda, todo lo que es en favor de la justicia es una contribución para limpiar a nuestro país de las atrocidades que se cometían y que todavía se cometen, porque es un proceso de transición, siempre lo he dicho, no acaba de irse, no acaba de morir lo pasado y no acaba de nacer lo nuevo. Entonces, estamos en eso, pero se ha avanzado, y lo importante es que se atienden todas estas injusticias. Ahí al respecto, ¿podría exhortar al fiscal para que informe si hay algún tipo de limpieza dentro de la Fiscalía, cómo ha evolucionado, si hay algún ministerio público o algún policía de investigación que haya sido sancionado o investigado por integrar mal las carpetas de investigación? Las reformas en el sistema judicial pues medio van saliendo, pero no hay una realidad que esté enfocada a este tema. Se va avanzando en la Fiscalía y en el Poder Judicial. No. Hay un proceso de renovación. Mentira. Esto es importante. Cuando iniciamos el gobierno, desde antes, desde que estábamos en campaña, yo imaginaba cómo limpiar de corrupción el país. Se podía hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En el caso del Ejecutivo no me queda la menor duda de que lo mejor es de arriba hacia abajo, limpiar, como se barren las escaleras. Justicia tampoco. Y ahí vamos, en ese propósito.
Pero también pensé, aún con la autonomía, en el Poder Judicial. Y llegué a la conclusión de que iba a ser muy difícil también una limpia de abajo hacia arriba, jueces, magistrados, ministros, y que lo mejor y hasta donde podíamos nosotros influir en el ámbito de nuestras facultades y competencias era proponiendo, porque eso le corresponde al Ejecutivo, ministros y consejeros de la Judicatura íntegros, honestos, rectos, durante el tiempo que permaneciera como presidente, como a mí me toca proponer a los nuevos ministros conforme se van jubilando. Yo tengo que enviar las ternas al Poder Legislativo y ellos eligen. Entonces, me ha tocado proponer a 3 nuevos ministros y me va a tocar todavía uno más o 2 antes de que termine, de modo que de esa forma se puede garantizar de arriba hacia abajo que se limpie todo el Poder Judicial. Además, el órgano encargado de vigilar que actúen con rectitud los jueces y los magistrados, incluso los ministros, es la Judicatura. Sí, pero está corrupta. Y existe un consejo de la Judicatura. Ahí también ya hice unas propuestas. Y hay gente íntegra, honesta en la Judicatura. Entonces, yo tengo la confianza de que tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura van a ayudar a ir limpiando el Poder Judicial. Esto sin intromisión, sin injerencia, ¿sí? Y sin afectar la autonomía del Poder Judicial, porque se requiere, porque fueron muchísimos años de injusticias en México, solapadas, toleradas, permitidas, auspiciadas por los mismos poderes. Entonces, en eso consiste el proceso de limpia. En el caso de la Fiscalía, lo mismo. Fue muy acertado que se nombrara al licenciado Gers Manero, Alejandro Gers Manero. Te equivocaste. Porque es recto, es íntegro. Desde luego, es una dependencia que necesita una limpia, pero a fondo. La corrupción no lo está haciendo. La ventaja es, volvemos a lo mismo, que arriba, la cabeza, ¿sí?, el responsable es un hombre íntegro. No se puede más que eso. Pero es mucho, que el presidente de la Corte, que el fiscal general, ¿sí?, sean gentes honestas, rectas. Eso es un avance importante, porque antes incluso presidentes de la Corte eran los
principales violadores de la ley. Siguen. Retorcían las leyes por consigna. No estoy hablando al tanteo. Me consta, lo padecí. Y los antiguos procuradores, lo mismo. Entonces, claro, va a llevar tiempo. Yo recuerdo que un día era yo jefe de gobierno y salí al balcón en la mañana y vi una marcha. Me llamó la atención porque era una marcha de gente bien vestida. Alcancé a ver que eran muy buenos trajes y muchas alhajas. Y marchaban en la plancha del Zócalo, como 50, como 100. Y luego pregunté, ¿quiénes son? Porque no es normal, ¿no?, que gente bien vestida, con alhajas, esté marchando, protestando. Creo que llevaban una pancarta así. Pues eran judiciales, que ahora se les llama policía ministerial, de la antigua Procuraduría, que los habían liquidado por mala conducta y estaban protestando para que los volvieran a Siguen reincorporar. igual. Creo que lo hicieron de nuevo, volvieron otra vez. Pero tengo esa imagen, ¿no?, de personajes con muy buenos trajes, ¿no?, y con alhajas. ¿No se acuerdan cómo vestían y cómo los anillos, ¿cómo le llaman a esto? La pulsera, esclavas, unas esclavas, ¿sí?, y los relojes, ¿no?, lujosísimos. Así era, pues. Entonces, a lo mejor todavía queda eso, ¿sí?, y hay que limpiar, pero tengo la confianza en los responsables de estos poderes autónomos. Entonces vamos hacia adelante. Lleva trabajo, nos va a llevar tiempo, pero es muy importante que actuemos con perseverancia, que no nos conformemos, que sigamos luchando por la justicia. Y sobre el tema, presidente, en esta oficina que se va a instalar para atender a los paisanos, también se van a atender denuncias sobre los consulados. Justamente de lo que más se han quejado los paisanos es de las denuncias que no se resuelven allá, los consulados no los atienden, que no les dan respuesta, que incluso denuncian corrupción. Entonces, si también en esta oficina se van a atender denuncias al respecto. Y para el secretario de Educación Pública, aprovechando que está acá, en este plan del nuevo regreso a clases, que ya habría anunciado la semana pasada, se habla de que en semáforo amarillo se va a permitir asesorías, siempre y cuando sea voluntario, entre los padres y maestros y las escuelas. Pero bueno, la Ciudad de México todavía no está muy cerca, está muy lejos de estar en semáforo amarillo, y ya la habríamos expuesto aquí hace algunas semanas sobre el caso de una escuela, Humanity, que se amparó bajo el argumento de que no tenían condiciones los alumnos en sus casas para estar en escuelas, en su casa desde ahí, las clases virtuales. Entonces la escuela se amparó para que los niños fueran a la escuela y que tomaran las clases desde la escuela en los patios. Entonces, si ahí no hay riesgo, se ha dicho que en las escuelas no hay riesgo de contagio, se promueve mucho desde la televisora del dueño de la escuela que no hay condiciones, que no hay ningún riesgo en las escuelas, y pues
¿cómo le vamos a asegurar a los maestros de semáforo, de estados que están en semáforo verde, que no van a estar en riesgo? Porque, bueno, prácticamente la media de edad de los maestros que están en México es de 40 años. Entonces todavía no les tocaría vacunación como por ahí de enero, febrero. Entonces sí hay varias dudas al respecto por parte de este nuevo regreso a clases y si ya se avanzó algo en esta escuela en la Ciudad de México que se ampara al respecto y que aparentemente es la única que está operando de forma presencial en esta ciudad. Gracias. Bueno, se atiende a todos. En lo Tienes miedo, general, Salinas, Diego. hay la Oficina de Atención Ciudadana. Aquí está Leti Ramírez, que está todos los días. Se atiende a toda la gente que presenta quejas, desde luego a los paisanos, migrantes. Ahora es por esta temporada que se abre la oficina, que va a depender de la presidencia, y se van a recibir todas las quejas, todo el tiempo, las quejas. Esto ya está acordado y vamos a seguir interviniendo, hablando con los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los responsables, para que se dé una buena atención en los consulados, se atienda bien a nuestros paisanos connacionales. Eso está claro. Y acerca de lo de educación, si quieres informar. El señor presidente de la República, desde que inició la pandemia, ha seguido las recomendaciones de los expertos en salud. Tenemos no solo a la Secretaría de Salud, sino también a todo lo que es el Consejo de Salubridad General, que son quienes dictan las normas a las que todos nos sometemos, incluyendo la Secretaría de Educación Pública. Pero Salinas, por eso es que cuando crea este semáforo, dentro del propio semáforo, queda muy claro que solamente se regresa a clases presenciales de manera ya abierta, normal, a partir del semáforo verde. Aquí el tema más importante es que, si hoy abriéramos, digamos, si hoy hubiera muchos estados en semáforo verde, más o menos la mitad de la población mandaría a sus hijos a la escuela, pero la otra mitad de la población no los mandaría por decisión propia. En este sentido, hay, digamos que apreciaciones bastante diferenciadas en las familias sobre lo que es seguro para sus hijas e hijos, y también de maestros al respecto. Entonces, lo que nos instruyó el presidente y estamos haciendo es, dadas las condiciones de la pandemia, brindar todas las oportunidades a la sociedad mexicana para que haya flexibilidad en este terreno. Y va a continuar la educación a distancia, Aprende en Casa 2, el regreso a clases, como se planteó desde un principio, incluso en las entidades que están en semáforo verde, como son Campeche, Veracruz y Chiapas. Porque además podría llegar a suceder que un estado que está en verde, si estas fiestas de fin de año pues no cuida a la población las medidas mínimas que están recomendadas por la Secretaría de Salud y que ha hecho tanto hincapié el presidente de la República, pues entonces podrían cambiar de color, como algunos que han estado en naranja y han cambiado también en el país a rojo. Entonces, nosotros como sector educativo estamos siguiendo las indicaciones del sector salud, y con el sector salud, como hay un protocolo en donde se permiten reuniones hasta 50 personas y hay una serie de condiciones que permiten cierta actividad a nivel general, se diseñó algo que incluso viene en la Ley General de Educación, no es algo que haya surgido de la pandemia, que son los centros de aprendizaje comunitario, porque queremos que las escuelas no solo se dediquen exclusivamente
a darle clases a niñas, niños y jóvenes, sino que también las instalaciones escolares, las computadoras, las canchas deportivas puedan dar servicio a la comunidad. En muchos lugares del país, la escuela es el centro de toda la actividad comunitaria de esos poblados. Entonces, estos centros de aprendizaje comunitario lo que buscan es brindarle a la población servicios y que la población vea en la escuela un espacio propio para poder trabajar en muchas